Hola, bienvenidos a este especial de Sinergia TV, Sinergia Noticias. Estoy con dos grandes amigos y que además tienen su propio programa dentro de Sinergia TV, pero que era necesario este especial para poder platicar de un tema que ya traíamos desde semanas anteriores. Y es que México está librando una batalla, pero esta batalla es ahora por la democracia. Tengo el gusto de estar con mi querido amigo Arturo Huicochea. Julián, quiero saludarte. En temas políticos y análisis de entorno, y con mi querido amigo José Luis Velasco Lima. Gracias, Julián. Creo que es un tema muy importante el que vamos a analizar hoy y me gustaría cederles la palabra, ¿no?, para que pudiéramos platicar sobre el punto. No, pues adelante. La verdad es que la semana pasada estuvo muy interesante porque justamente el día 11, miércoles, fue donde se votó la reforma electoral, el plan A que tenían y que evidentemente requería la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes del Congreso, misma que no ocurrió. Fue un gran fracaso, diría yo, para quienes impulsaron esa reforma, y obviamente el impulsor fue Pablo Gómez, pero yo entiendo que no tenía la venia o no hubo el consenso ni el cabildo adecuado por parte de Monreal, y evidentemente como esa reforma lesionaba los intereses económicos y la representación de los partidos Verde y PT, que han sido aliados de Morena, pues evidentemente hubo un gran rechazo por los propios legisladores de PT y Verde. Entonces, esa es una gran derrota para quienes la impulsaron. Yo no diría que sería una derrota para Claudia Sheinbaum, porque finalmente ella en su momento dijo, bueno, yo ya la metí, a ver si pasa. Monreal siempre estuvo escéptico, no la apoyó al 100%, y ahí están los resultados. Pero se dice que el miércoles por la tarde hubo una videollamada desde el rancho que está allá por Chiapas hacia el gabinete y hacia la presidenta, con un regaño muy puntual por haber mal cabildeado esta reforma y porque no pasó, cuando ellos tenían elementos para poder, vamos a decir, negociar o extorsionar a los líderes del Verde y de PT para que sí votaran a favor de la reforma. Entonces lo dejo ahí porque esa información circuló en redes por parte de Mario Di Constanzo, quien además que fue compañero mío de la legislatura 61, él ha obtenido información de primera mano y está muy activo en las redes. Entonces es información que seguramente habla de lo que sí sucedió el miércoles por la tarde después de la derrota de la reforma electoral. Pero además de ello, pues en el camino del jueves y el viernes se habló de un plan B, mismo que todavía no termina de configurarse, pero seguramente mañana entrará este plan B en la Cámara de Diputados, y el plan B pues es justamente lo que necesitamos ahorita analizar. ¿Qué tiene que ver el plan A con el plan B? El plan B está muy descafeinado, básicamente no tiene nada que ver el plan B contra lo que originalmente se pedía en el plan A. Pues veamos el contenido de ese detalle para opinar al respecto y que la opinión pública conozca realmente lo que está pasando dentro de la Cámara de Diputados y las negociaciones de estos partidos. El plan B de una reforma electoral que nadie pidió, pero que ya es una realidad. Arturo, ¿cuál es tu percepción sobre ese tema? Bueno, José Luis, otra vez, Julián, qué gusto saludarlos. Yo sostengo que la llamada reforma electoral es la última gran trampa de Morena y que los partidos de oposición, los analistas, los medios de comunicación han mordido el polvo, han caído en la trampa redonditos. Voy a tratar de explicarme. El 28 de diciembre de este diciembre anterior hubo un terrible accidente donde fallecieron decenas de personas y decenas más, casi 100, fueron heridas, y todas las primeras investigaciones y las primeras informaciones que circularon anuncian a que la causa de este accidente tiene que ver con actos de corrupción cometidos por personas muy cercanas, como todos hemos podido constatarlo a través de medios de comunicación, al círculo más cercano del expresidente de la República y de funcionarios actuales del gobierno federal. Y hoy nadie habla de eso. A nadie le importa el destino de los heridos, a nadie le importa el destino de las personas muertas y de sus familiares. Semanas después se presentó un libro que lista una serie de actos contrarios a la ley y de francos delitos cometidos por
el expresidente de la República y por su más cercano colaborador durante todo el sexenio pasado, son confesiones escritas de delitos cometidos por uno y por otro, a veces delitos por comisión y a veces delitos por omisión. Y hoy nadie está hablando de eso. En lo que va del año, que estamos hoy apenas a mediados de marzo, en lo que va del año, nuestro país se ha endeudado en 3 ocasiones para un total de 70,000 millones de pesos solo en lo que ha transcurrido de este año, porque el gobierno federal no tiene recursos. 70,000 millones de pesos, un bono por 39,000 millones emitido por la Secretaría de Hacienda, un endeudamiento que es para Pemex por 9,000 millones y otro de 32,000 millones de pesos, otra vez emitido por la Secretaría de Hacienda, solo en lo que va de este año. El primero de ellos, el 8 de enero. Nunca en la vida ha habido un endeudamiento tan pronto iniciado un año calendario, y hoy nadie habla de eso. En contraparte, todo el mundo habla en los medios de comunicación y los periódicos de una reforma electoral que anunció la Presidenta de la República el 5 de enero, digamos el primer día hábil de este año, que no existía, nadie la pidió, de la que se tardó 2 meses en presentar el borrador. Se habló todo ese tiempo de un fantasma, de algo que no existió. 2 meses después de dispersar la atención pública y la opinión pública, presenta una reforma que ella misma dijo, y no tendría por qué habernos sorprendido, a mí me sorprende que nos digamos sorprendidos, que ella misma dijo que no iba a pasar, y no pasó. ¿Por qué tanto se cabildeó? Porque no les importaba que pasara, no les interesa que pase. Y ahora se presenta una reforma electoral, un plan B, que no es electoral. Todos los temas que trata no tienen que ver con lo electoral. Entonces, ha sido un gran engaño, y yo debo decir que me da un poco de pena que las oposiciones y los medios de comunicación y los analistas se han ido con la finta. Realmente Morena no necesita, no quiere, no ocupa una reforma electoral que ni siquiera está promoviendo con la fuerza que se requeriría, y que además se ha cumplido, y creo que en ese sentido muy eficazmente, solo la intención de dispersar a la opinión pública sobre un tema que realmente a nadie le importa, y hemos dejado pasar asuntos que están impactando todos los días nuestra vida pública y que hablan de un mal desempeño del gobierno de la República, y nosotros estamos entretenidos en algo que es un fantasma. Un distractor. Un distractor. Esa reforma. Es Una correcto. cortina de humo, diría. Una cortina de humo enorme. Y que, como dices, hablábamos de un endeudamiento de 70 millones de pesos contra una reforma que buscaba ahorrar 12,000 millones de pesos apenas, ¿no? Así es, nos endeudamos muchas veces más, 70,000 millones. Y que con el plan B solamente se ahorrarían 4,000 millones de pesos. Es muy poquito. ¿Les parece si vamos a un corte y regresamos para estas reflexiones? Gracias. Las marcas que quieren crecer necesitan llegar a las personas correctas. Presentamos Sinergia TV, el epicentro del contenido sobre negocios, política y sociedad. Conectamos con líderes y tomadores de decisión mediante más de 34,000 visualizaciones mensuales. Impulsa tu presencia con nuestra estrategia 360 en programas, noticias y plataformas digitales. Posiciona tu marca en las conversaciones que realmente mueven a la ciudad. Impacto multiplataforma, redes sociales, web, noticias y programas. Llega a miles de espectadores segmentados y aumenta tus ventas. Sinergia TV, donde tu marca entra a la conversación. Contáctanos hoy mismo. Muchas gracias por seguir con nosotros en este especial de Sinergia Noticias sobre la reforma electoral y la situación actual de México. José Luis, platicábamos antes de irnos a corte sobre ese distractor que es la reforma electoral. Bueno, sí, la reforma electoral, el plan A, pues ya vimos que no pasó, y el plan B, como se está acordando, nada tiene que ver con el original plan A, y lo vemos porque habla de reducciones, sí, en lo económico y lo administrativo, en los congresos locales y en los municipios. Debemos recordar que hace 6 años ya hubo una reforma de ese tipo en el propio Estado de México, donde los municipios recortaron el número de ediles, el número de síndicos y de regidores, y eso, pues evidentemente
son representantes del pueblo, estos regidores en los municipios. Creo que en el Estado de México ya no podríamos aceptar un recorte más, ni económico ni administrativo, porque ya se dio. Y por otro lado, debo mencionar que atinadamente Arturo habló de la cortina de humo. ¿Qué es la cortina de humo? Pues estos temas están tapando también el tema del mundial que se lleva a cabo, que si viene Irak, que si no viene, y al mismo tiempo de que el expresidente AMLO el sábado pasado habló de que se debía seguir ayudando a Cuba. Como todos sabemos que Cuba, toda la ayuda que ha recibido en los últimos años, la reciben los gobernantes, pero el pueblo no le llega ese apoyo. Entonces, realmente creo que el expresidente AMLO se está rebasando de sus facultades, debiera estar más cuidadoso, porque la agenda que tiene Marco Rubio en América Latina es, primero Venezuela, ya ocurrió el cambio, Cuba ya está en pláticas para la transición amistosa y sigue México. Entonces, cuidado. Un tema todo lo de Díaz-Canel y este buque de ayuda que llegó humanitaria a Cuba este fin de semana. ¿Cuál es su percepción, mi querido Arturo, sobre ese tema? Yo te diría, volviendo un poco con el plan B, el plan A, yo te diría que el plan B, como lo fue el plan A, es una vacilada. Y voy a explicar por qué. La Constitución, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la autonomía municipal. Entonces, hay una autodeterminación de los municipios a través de los congresos locales en los estados mexicanos, que son los que tienen la facultad constitucional de determinar la composición y la integración de los ayuntamientos, de los órganos del poder al interior de los estados. Por eso los estados mexicanos son libres y soberanos. Entonces, el plan B, que no se ha presentado, pero por lo que se anunció en un PowerPoint la semana pasada, si pretende modificar la integración, por ejemplo, de los ayuntamientos del país, sería hacerlo a través de una legislación secundaria, está en franca violación de lo que establece la Constitución, y en un Estado de Derecho eso sería impensable, eso no podría prosperar. Morena tiene dos caminos. El primero, hacer lo que prospere, aprovechando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro Tribunal Constitucional, podría avalar esta decisión, que es inconstitucional porque atenta contra el orden general. Esa es una opción. Y la otra es, que yo creo que será esta, es, nada más le están haciendo al cuento, es una vacilada para entretenernos discutiéndonos de cosas que son absolutamente intrascendentes. Y hoy, por ejemplo, nadie habla de la falta de respeto que ha tenido el presidente de la República, Trump, no solo con la persona de la presidenta, sino con el Estado mexicano y con la nación mexicana. Y nuestra jefatura de Estado, la presidencia de la República, no sale a defender un hecho tan delicado como que hayan acusado a su gobierno de ser un gobierno de narcotraficantes. Y nadie dice una palabra de eso. Muy bien, pero es que con lo gobierna el narco. Exacto, pero tú no dices nada, una de dos. O porque es cierto, o porque no tienes elementos para demostrar que esa afirmación no es verdad. Y entonces, por eso, volvemos al tema del plan B y el plan A. Son una vacilada, a Moreno no le importa, no le interesa, no los necesita, no los requiere nadie, nada más están haciendo algo, ahora que murió Jürgen Habermas, un filósofo alemán, de un concepto que él inventó que se llama la colonización de la esfera de la vida pública. Que en otras palabras, en pocas palabras es monopolizar el debate público, evitar que haya una deliberación y una verdadera conversación, y que se hable de lo que el gobierno quiere, aprovechando, hay que decirlo, cierta o mucha complicidad de los medios de comunicación, que pareciera que se van con la finta y hablan de un asunto que, repito, es una vacilada. Gran pérdida para la filosofía mundial, la partida de Habermas. En el tema de la reforma electoral, vimos este fin de semana a los dos partidos que apoyan al partido en el poder, ¿no?, que es el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, sumarse a esta reforma y diciendo que tiene su apoyo total en el plan B. ¿Tú qué consideras a partir de ello? Ya no les permitieron en el plan B la reducción del 25% del presupuesto a los partidos, que evidentemente los iba a ahorcar. No le toquen el tesoro, ¿no? O sea, ya cuando se mete con dinero de los partidos ya no está tan bien, ¿no? Entonces, ya viene este cambio. ¿Tú qué opinas sobre el tema? No, por eso hablamos de que es un plan B totalmente descafeinado. Es como si en el plan A decimos, oye, vamos a comernos una pizza. Y en el plan B, ¿sabes qué? Lo cambiamos por mejor hamburguesas y papas fritas. Es algo totalmente diferente.
que se está cocinando. Si se aprueba, seguramente pasará por mayoría simple, sin problema, pero son temas muy diferentes. Y como bien decía Arturo, se están metiendo con la vida local de los municipios y con los estados que son independientes de la federación. Entonces, seguramente eso será un fracaso también. Bueno, y que además la democracia cuesta, pero ¿qué tan listos estamos para perder nuestra democracia por ahorrar algunos pesos, ¿no? El tema está que la democracia cuesta, pero lo importante no es tanto el costo, sino que valga lo que cuesta. A mí me Sería parece más costoso no tenerla. Y no, yo creo que a lo que están apostando es que sea más barata y menos valiosa. Y eso me parece sumamente delicado. A ver, algo que tendría que ser un escándalo. ¿Ustedes se imaginan a un expresidente panista o priista con su partido político haciendo un pronunciamiento en bloque desde la Secretaría de Gobernación en contra de los partidos de oposición? Por supuesto que no. Y eso lo vimos el domingo, y los periódicos de hoy y los medios de comunicación lo retratan como si fuera absolutamente natural. Eso es inmoral y, en mi opinión al menos, es ilegal. Entonces, ahí lo que habla es justamente cómo al gobierno lo que le interesa no es dialogar. A lo que al gobierno le interesa es imponer un tema, imponer su verdad, y eso es lo que, repito, Habermas llamaba la colonización de la vida pública. Es dinamitar a la democracia, evitando que haya el diálogo natural a la democracia, sustituyéndolo por el monopolio de la voz pública. Y esto no es otra cosa, sino la dictadura. ¿Por qué? Porque hay una sola persona, o un solo poder, o una sola visión de Estado que dicta lo que está pasando. Por eso se llama dictadura. Y es lo que está ocurriendo en México, me parece, ante nuestra mirada, y es muy grave que nos vayamos con la finta discutiendo cosas absurdas de los detalles, cuando el problema es mucho más grande. Lo que estamos haciendo es que nos están robando la democracia ante la mirada clara de todas y todos nosotros. Muy preocupante y necesario platicar de ello, seguirlo conversando, y seguramente tendremos más programas especiales como este para llevar más información hasta sus hogares de lo que en nuestra opinión está sucediendo en México y en el mundo. José Luis, a manera de conclusión, ¿cómo cerrarías este tema? Mira, el periodo legislativo termina el 30 de abril. Se nos atraviesa la Semana Santa, la primera semana de abril. Entonces, habrá algunos otros temas, distractores, las vacaciones, etcétera. Pero sí hay que estar muy atentos, porque si hubo algunos eventos internacionales importantes en Latinoamérica en enero y febrero, marzo y abril, seguramente nos llegará ya en México este efecto de los movimientos que está haciendo Estados Unidos, y la influencia del entorno económico y político internacional va a afectar a México en los próximos 40 días. Estamos muy atentos y, como tú dices, requeriremos programas especiales tal vez cada semana. Me extrañó mucho que en los pasados Óscares del fin de semana no hubiera pronunciamientos políticos, solamente Bardel, ¿no?, habló de no a la guerra. Y claro que México se ve influenciado por todo lo que está sucediendo en el mundo, que no es cosa simple ni cosa llana lo que está pasando en Oriente, en Ucrania, en Sudamérica, en la isla de Cuba y entre México y Estados Unidos. ¿Cuál sería tu conclusión a estos temas, mi querido? Yo agregaría que, y mientras tanto, en México se sigue creciendo la pandemia de sarampión, siguen muriendo personas por sarampión, prevalece el desabasto de medicinas, se está incrementando el número de personas desaparecidas, no han disminuido los homicidios dolosos, se ha incrementado la violencia contra las mujeres, se están perdiendo empleos, de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social. Algo más grave, muy delicado, se están perdiendo empleadores, es decir, las pequeñas y medianas empresas están cerrando por falta de viabilidad. Se está incrementando el precio de los hidrocarburos. Se acaba de ampliar el día de hoy el subsidio a través de IEPS a la gasolina de 2.50 pesos. Se avecina, si la guerra en Oriente se prolongara, se avecina un gasolinazo, y no estamos hablando de nada de esto. Entonces, la vida pública mexicana está llena de asuntos pendientes, cada vez más candentes, y como bien dice José Luis, yo creo, está ahorita la cortina de humo de la reforma electoral, se va a pegar en el calendario con las vacaciones, y después de esto inició el Mundial, y mientras tanto Morena está aprovechando para atrapar la democracia, colonizar la vida pública y consolidar un régimen de gobierno que no va a dejar espacio al diálogo, a la conversación democrática, y va a terminar
por ahogar nuestra vida pública y va a terminar ahogando nuestra vida privada de todos y cada uno de nosotros en lo particular. Entonces, muy grave, es muy delicado, y un llamado a los medios de comunicación, a los analistas, a las oposiciones, a que vean desde esta perspectiva lo que creo realmente está pasando, que debo decirlo, lo he escuchado y lo he leído muy poco, y eso me preocupa, porque pareciera, lo que como inicié en mi intervención de esta emisión, que están mordiendo el polvo y están cayendo redonditos en la trampa de la imposición de la dictadura por una vía suave. Tenemos un gran reto de frente, los invitamos a que sea usted el que tiene la última opinión, ¿no? y la más valiosa además, pero que siga informado, porque es la única forma y la única posibilidad que tenemos como ciudadanos de poder exigir, de poder hacer cambios y de poder crecer para bien. Esto ha sido un especial de Sinergia TV. Los invitamos a seguir con nuestra programación. Muchas gracias, Arturo. Gracias, José Luis. Nos vemos. Julián, José Luis.